En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día jueves 24 de noviembre del 2022. El Evangelio que estamos meditando es el de San Lucas. Estamos en el capítulo 21, versículo del 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por el ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrán una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrán señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y amistad y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es un texto para no tener miedo, sino es un texto esperanzador, y sobre todo está dirigido al pueblo judío, donde serán arrasados, mejor dicho, y expulsados de su tierra. Los elementos cómicos, podríamos decir, como dice el Papa Benedicto emérito, pasan, mientras que la palabra de Jesús es el verdadero firmamento bajo el cual el hombre puede permanecer. Hermanos y hermanas, Dios quiere un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el Apocalipsis, que en todas estas pruebas por las que hemos de transitar encontraremos esperanza, porque la liberación, como dice al final, se acerca. Algo de historia: debemos de saber que la primera destrucción total de Jerusalén, como ya hemos dicho en otras pláticas, tuvo lugar en el año 70 después de Cristo, bajo las legiones romanas a mando del emperador Tito, y hubo una segunda destrucción también en el año 135 después de Cristo, en tiempo del emperador Adriano. Según Jesús, en esa ruina, como en las otras ciudades de Babilonia, como son Sodoma, Samaria y la misma Babilonia, y en todas las
catástrofes históricas de Israel, como son las guerras, destierros y deportaciones, hay que ver algo más que un mero suceso político, social, porque es también un acontecimiento religioso. Es la presencia del día de Yahvé, como dice el profeta. Un día de cólera, en que se ha roto ya la alianza de Dios con su pueblo. Por eso el templo, lugar de su presencia, quedará reducido a un montón de escombros. La descripción del asedio y caída de Jerusalén es bastante detallada y resalta sobre todo el sufrimiento humano, lo cual despierta, hermanos y hermanas, la compasión de Jesús por las víctimas del mismo. Los discípulos deben de huir para no perecer, pero la ciudad santa y el pueblo judío no son desahuciados por Dios para siempre, como lo dirá San Pablo en una de sus cartas. Su rechazo es una especie de tregua para dar paso a la hora de los gentiles en los planes salvadores de Dios. De hecho, hermanos y hermanas, la ruina de Jerusalén y la destrucción de su templo fueron una etapa decisiva en la implantación del reino de Dios, pues la naciente iglesia de origen judío, en su primer momento, tuvo así la oportunidad de extender el evangelio a todo el mundo. De entonces, anunciando la aurora, podríamos llamarle así, de una nueva creación. Cobrad ánimo, dice el Señor, y levantad la cabeza, porque se acerca la liberación. Hoy, al leer este santo evangelio, como nos revela que ha reflejado el momento presente, cada vez más lleno de amenazas de una tercera guerra mundial, podríamos decir hoy, violencia social. Hemos visto en México, en 24 horas murieron 200 personas. ¡Qué barbaridad! En Estados Unidos han muerto este año, a pura violencia, más de 35,000. Gracias a Dios nosotros nos hemos librado de todo eso por el momento. En la tierra, angustia de la gente perpleja por el estruendo, dice el Evangelio, del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de la ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo. Estos acontecimientos pasaron, hermanos y hermanas, en los años que hemos dicho, en el 70 y en el 135, pero también pueden pasar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Hay otros elementos que están destruyendo nuestra fe, nuestra esperanza. Muchas veces se ha representado la segunda venida del Señor con las imágenes más terroríficas posibles, como parece ser en este evangelio, siempre bajo el signo del miedo. Sin embargo, hermanos y hermanas, es este el mensaje que hoy nos dirige el evangelio,
Fijémonos en las últimas palabras del Señor cuando empiezan, dice Él, a suceder estas cosas. Cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. El núcleo del mensaje de estos últimos días del año litúrgico no es el miedo, hermanos y hermanas, es la esperanza de la futura liberación, es decir, la esperanza completamente cristiana de alcanzar la plenitud de vida juntos con el Señor, en la que participarán también nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. Los acontecimientos que se nos narran tan dramáticamente quieren indicar de modo simbólico la participación de toda la creación en la segunda venida del Señor, como ya participaron en la primera venida, especialmente en el momento de su pasión, cuando se oscureció, dice el Evangelio, el cielo y tembló la tierra. Hermanos y hermanas, la dimensión cósmica no quedará abandonada al final de los tiempos, ya que es una dimensión que acompaña al hombre desde que entró, desde el inicio de la creación, en el paraíso terrenal. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la esperanza del cristiano no es engañosa, porque cuando empiece a suceder estas cosas, nos dice el Señor mismo, entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. No vivamos angustiados ante la segunda venida del Señor, como le llamamos, la parusía. Meditemos mejor las profundas palabras, como decía San Agustín. Él decía que cómo puede la esposa tener miedo a su esposo. Son palabras reales. La esposa es la iglesia y el esposo es Cristo. La esposa no puede tenerle miedo al esposo, porque viene a su encuentro. Alegrémonos, porque se acerca nuestra liberación, hermanos y hermanas. Meditemos en estos días, profundicemos, revisemos nuestra vida, acudamos también a los sacramentos para poder recuperar la gracia que hemos perdido por el pecado. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.